Hola, buenas tardes. Vamos a esperar que vayan entrando todos y todas para empezar la primera clase del curso. Si bien ya todos y todas saben, el nombre del curso es Herramientas para el trabajo con grupos psicoterapéuticos. Y bueno, hoy tenemos como invitado a Alejandro Weiner, que ahora lo vamos a presentar. Va a hablar sobre historia y presente de la clínica grupal. Vamos esperando, que hay mucha gente que sigue en la sala de espera y acá me parece como uniéndose. Todavía hay un par de personas que no logran entrar. Bueno, me voy presentando. Mi nombre es Carlos Barzani, soy jefe de unidad de psicología del Servicio de Salud Mental del Hospital Belgrano, de la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires. Aclaro esto porque se anotaron personas de todo el país y algunas de países limítrofes, alguna persona de México también. A su vez, soy el coordinador del área de adolescencia del servicio. Justamente la idea de este curso nació junto con la residencia y de residentes que están rotando en el área de adolescencia, y como nosotros estamos haciendo grupos psicoterapéuticos, la idea y digamos también la demanda era hacer una formación teórico-clínica en relación al tema de la psicoterapia y la clínica grupal. La presento a Jennifer Bordón, que es la jefa de residentes, y bueno, va a contar ella también un poco la demanda de la residencia en relación al curso. Bueno, buenas tardes también. Me sumo a los agradecimientos por la presencia de todos y todas acá. También en nombre de la RESI, llevando un poco la voz, es una residencia de psicología clínica, y un poco la inquietud de la residencia es que a partir del programa de formación tenemos diversas rotaciones, tanto en el hospital como en otros sectores, en donde atravesamos ciertas experiencias en donde lo que predomina es el campo grupal. Así que bueno, un poco la pregunta y la inquietud de las residentes era en base a cómo intervenir, qué lecturas hacer, y en base a eso, bueno, pensamos en conjunto con el área de adolescencia, armar este curso en conjunto y también que trascienda, ¿no?, por otros efectores, por otros lugares. Así que bueno, esa es un poco nuestra inquietud, incrementar la formación y tener cada vez más herramientas para atravesar estas experiencias grupales. Bueno. Iba a entrar el director, no sé si pudo entrar el director del hospital, que iba a dar la bienvenida, no lo veo. Bueno, cuando entre, en todo caso, le damos la palabra para dar la bienvenida. Lo que a mí me parece importante también del área, que nosotros pensamos que el trabajo en grupos no es solo, como muchas veces se dice, que es para hacer número, digamos, ¿no?, que muchas veces se hace cuando hay mucha demanda, sino porque pensamos que la terapia grupal en sí, el abordaje grupal en sí, tiene una especificidad específica, justamente. Bueno, no le vamos a quitar más tiempo de la clase a Alejandro. La idea es que primero exponga a Alejandro, seguramente va a ser algo participativo, y al final vamos a dejar un espacio para comentarios, preguntas, y el jefe de servicio va a entrar hacia el final
que estaba en otra actividad, para también dar la bienvenida al curso. Me escribe el director que le da incorrecta la clave del curso, rarísimo. Bueno. Está dando incorrecta, perdón, yo entré con el link. ¿Cómo? Que da incorrecta, el código de acceso daba como incorrecto, yo entré con el link directamente. A ver, ahí le pongo. Bueno. Sí, porque es la misma que dice el link, no es diferente. Estoy mirando, es el... Bueno. Bueno, mientras presento a Alejandro Weiner. Alejandro Weiner es licenciado en psicología, es psicoanalista, es coordinador general de la revista y de la editorial Topía, es exresidente de la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental del Borda, del cual fue jefe de residentes también, y es coautor junto a Enrique Carpintero de los 2 tomos del libro Las huellas de la memoria, Psicoanálisis y Salud Mental en la Argentina de los 60 y 70, y compilador el año pasado de un libro que se llama Contigo a la distancia, la clínica PSI en tiempos de pandemia. Es un ebook de descarga libre. Bueno. Hemos cumplido los pasos formales, Carlos. Ahora les voy a pedir alguna cosa para empezar desde el inicio con algunas herramientas. Todos los que puedan les voy a pedir que habiliten su cámara, así podemos vernos. Ustedes calculen que si este dispositivo fuera presencial, podríamos armar una ronda. Yo les diría que tiene todo un sentido como dispositivo grupal, donde todos nos podríamos ver las cámaras, porque eso solo ya como intervención genera otro clima que queden las cámaras dando vueltas. Quien, como acaba de poner Mariana, está sin cámara porque está en su trabajo, no hay problema. Y les voy a pedir la otra cosa mientras yo termino de hablar. Yo los nombres de todos y de todas los voy a tener abajo de las imágenes, pero les voy a pedir para más o menos que todos sepamos, esto si fuera un dispositivo presencial sería decir mínimamente, escriban profesión y algún lugar de pertenencia, así más o menos todos sabemos con qué grupo estamos trabajando iniciando este curso, al menos quienes están hoy de manera, iba a decir presencial, remota presencial. Digo para que vayamos viendo mayoría de qué profesión y todo. Escriban en el chat. Perfecto, área de adolescencia. Carlos, te agradezco muchísimo la invitación y espero poder cumplir con algo del título del curso. Psicólogos por ahora van ganando. Residentes y de Moreno. Estudiantes de psicología, Mariela. Todos podemos ir leyendo en el chat. Esta es una de las ventajas, hay que exprimir. Moreno, Belgrano, psicóloga, psicólogo social. Hay gente que conozco como Victoria, hay caras que conozco que ya identifiqué, que conozco de distintos lugares. Residente, psicóloga social, Avellaneda, Moreno. No me dan los ojos para la velocidad. Esta es una de las ventajas. Si lo tuviéramos que hacer de manera presencial, tardaríamos probablemente algún minuto más, pero todos vamos teniendo un panorama de quiénes estamos. Porque alguna gente me está mandando a mí directo, fíjense que diga enviar a todos cuando escriban el mensaje.
Perfecto. Bien, tenemos un grupo heterogéneo en cuanto a lugares, que podríamos decir, de todo lo que es el Gran Buenos Aires, mayoría de psicólogos, hay psicólogos sociales, estudiantes de psicología. Bien, pueden seguir escribiendo y les voy a decir algo que dijo Carlos. Yo voy a tratar de hacer una exposición que no dure más de 45 o 50 minutos. Y yo les voy a decir los temas que voy a hablar y cómo voy a hacer para que entren en 50 minutos. Ese es mi problema. Ahora les voy a decir de qué voy a hablar. Pero sí les voy a pedir que si me quieren preguntar algo, levanten la mano por el Zoom o escriban en el chat que yo lo tengo abierto. Me pueden interrumpir y me gusta que me interrumpan. Si hiciéramos algo presencial, haríamos grupos pequeños, haríamos exposición, 15, 20 minutos de grupos pequeños y plenario. Hoy vamos a hacer algo, digamos, porque yo no sabía muy bien el número, Carlos me había dicho que se han inscrito 116, con lo cual si tuviéramos que hacer inclusive salas de grupos pequeños de Zoom, podrían llegar a ser unas cuantas. Con lo cual decidí por esto. Y como es la primera clase de, iba a decir cárcel, qué lapsus, porque estoy un poco encerrado, ¿en qué? En que doy la primera clase, que es casi como una obertura, porque yo tengo que tocar unos cuantos temas que después van a desarrollar con Graciela, Ricardo, Eduardo, Susana de la Sofera, Susana Toporossi y con Carlos. ¿Qué tiene que ver? Le pusimos, cuando pensábamos con Carlos esta clase, historia y presente de la clínica grupal. Yo voy a tocar 5 temas. Alejandro, te interrumpo un segundo, ahí entró el director del hospital, que entró para dar la bienvenida al curso. Listo. Y, adelante. tenés que reactivar tu... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Gracias, Carlos, por permitirme entrar este minutito, saludarlos, felicitarlos, felicitar a nuestro servicio de salud mental, que siempre tiene estas iniciativas de formación, esta gran convocatoria. Estoy leyendo ahí de qué lugares, y son diversos y es muy vasta. Así que felicitarlo a Carlos Barzani por el gran trabajo que está haciendo, no solamente en formación, con este tipo de encuentro, en este caso de herramientas para el trabajo grupal. Así que lo felicito, y lo felicito también porque está teniendo un gran desempeño en lo que es el consultorio de diversidad y en el trabajo con adolescencia. Para nosotros es un eje de gestión la formación, el trabajo interdisciplinario, y tanto el jefe de salud mental, el licenciado Ricardo Mauro, como Carlos, interpretan perfectamente esta necesidad y este eje de gestión. Así que, una vez más, felicitarlos. No quiero extenderme mucho, porque para mí va a ser un placer escucharlo, al menos una gran parte de esta exposición, y agradecerle a los invitados que ha logrado convocar Carlos. Simplemente eso, desde el Hospital Belgrano, desde la dirección del Hospital Belgrano, agradecerles y felicitarlos. Así que muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias a los invitados, y disculpen esta interrupción, pero no quería dejar pasar esta oportunidad. Una vez más, felicitar la convocatoria y todos estos dispositivos de formación y de docencia que siempre tiene el Servicio de Salud Mental. Nada más, muchas gracias por este pequeño espacio. Bueno, gracias, Nicolás. Simplemente agregar que también lo organiza la residencia, el curso, ¿no? Bueno, gracias. Ale, disculpe las desprolijidades, pero bueno, es la primera clase. No te disculpo, porque es una herramienta que hay que pensar.
Cuando uno está, esto es un grupo, clásicamente sería un grupo grande, a esta altura, que no está en ningún libro, porque ningún libro hablaba, esto era una de las cosas que sigue siendo, creo que hay algún libro de algún grupo terapéutico virtual, pero con 59 participantes queda claramente dentro de lo que son grupos grandes, porque no es ni mediano ni grupo pequeño. Y suele y puede haber interrupciones que hay que incluir, digo, donde puede haber esto, y es problema de quién coordina cómo incluye las interrupciones, porque puede haber, digo, puede ser desde un grupo pequeño con pacientes, donde puede haber alguien que llegue más tarde, cosa más o menos habitual, que es una interrupción. Muchas veces las interrupciones se toman en los grupos como que no se toman hola, hola, punto, no. Es una interrupción cuando alguien llega tarde a un grupo. No tomarla en cuenta y hacer como si no, es no tomar en cuenta la herramienta que puede ser. Yo me acuerdo en grupos de formación y todo, voy a hablar de herramientas y voy a ir dando pequeñas herramientas. Con Armando Bauleo, discípulo de Pichon Rivière, que cuando alguien llegaba tarde le preguntaba, interrumpía todo, le preguntaba por qué había llegado tarde, y le preguntaba y le repreguntaba. Por supuesto, esto provocaba que nadie más llegara tarde a los siguientes encuentros, porque preguntaba, estuve con mi novia, no, se te accidentó mi mamá, y le pregunté, ¿qué le pasó a tu mamá? Y todo frente a un grupo, imagínense, de 60 personas, 40 personas. Esto es mucho más efectivo que decir, esperamos con buenas intenciones que lleguen todos y esperamos 15 minutos, con lo cual todo el mundo a la siguiente encuentro grupal llega 15 minutos más tarde. ¿Por qué? Porque es una forma de penalizar, esto es dinámica de grupos ABC, penalizar a quienes llegaron horario y de favorecer a quienes llegan 15 minutos tarde. En cambio, si yo le pregunto perfectamente a alguien que llegó tarde, ¿por qué llegaste tarde? ¿Qué pasó? Y todo, es casi como una herramienta muy importante e interesante para pensar dispositivos grupales. Dicho esto, porque yo voy a ir intercalando herramientas, que es un poco lo del curso, mi idea al día de hoy es, probablemente yo voy a hacer, como les dije, una suerte de obertura musical. En las oberturas, en las óperas o en las oberturas de cualquiera, uno va tocando distintos temas que después se van a desarrollar. Yo voy a ir sintetizando y voy a primero hablar de por qué la historia, para qué vamos a estudiar la historia o por qué sentido tiene la historia. Para mí, y ya van a ver, es la primera herramienta, porque si yo no sé qué hicieron otros, no voy a tener la menor idea, no es que no voy a tener la menor idea, voy a chocarme una y otra vez con piedras que quizás otros ya se chocaron y ya, como lo que acabo de decir de Bauleo, esta es experiencia de un discípulo de Pichon Rivière que trabajó con grupos operativos y que transmitió algo que yo intento transmitir. ¿Por qué la historia? Segundo, no podemos entender lo grupal sin entender el campo de salud mental, o sea que brevemente voy a decir esto. Voy a hablar de cuáles son las grandes teorías grupales y la cantidad de dispositivos grupales que hay, que cruzando entre ambas van a tener una cantidad de cosas muy distintas, que cuando uno dice grupos parece un plural, pero es un plural, plural, plural. Voy a comentar algunos mojones como cuarto tema de esta historia de los grupos, y después brevemente voy a decir para mí cuáles son 7 herramientas fundamentales. Les acabo de mencionar para mí la primera, que es la historia. Donde ustedes estén trabajando, he leído salud mental, Moreno, hay quien está en México y todo, concurrencia, residencia interdisciplinaria de salud mental, trabajo con adicciones. Cuando digo historia, es que lo primero, y con esto solo me conformo, todo, después voy a mencionar un montón de nombres, se van a olvidar, o van a decir ya lo conozco, todo. Pero
historizar el dispositivo grupal en el cual ustedes empiezan a trabajar o están trabajando. Cuando digo historizar es quiénes hicieron algo parecido o lo mismo, con qué elementos teóricos, con qué recursos técnicos, cómo les fue, quiénes en otros lados del mundo, mencioné México, en distintos lugares, están haciendo algo parecido. Y voy a decir por qué digo esto y es importante, porque los conceptos, ustedes van a tener docentes, yo creo que de primera línea de al menos quienes están trabajando y produciendo sobre lo grupal en la Argentina. Es muy importante saber desde qué experiencia construyeron los conceptos que construyeron. Y voy a dar un solo ejemplo. Psicólogos conocen a René Caes. René Caes es un grupalista, discípulo de Didiancier, que fue de los introductores de lo grupal. Y René Caes tiene una serie de libros muy complejos, pero lo más importante es que René Caes trabaja con grupos de formación. Para quienes de ustedes trabajan con grupos y capacitaciones es una cosa, pero quienes trabajan con grupos de adictos, con grupos de pacientes en hospitales, en manicomios, voy a decir, en los conceptos que genera CAE genera para grupos de capacitación donde propone ver cuestiones de lo inconsciente, con lo cual los conceptos que genera vienen de la experiencia que él tiene, así como Bion en Inglaterra trabajaba con quienes en la Segunda Guerra tenían alguna problemática y trabajaba como psiquiatra militar, así como Pichon Rivière trabajaba en el Hospicio de la Mercedes con pacientes psicóticos, con lo cual formula el concepto de grupos operativos y todo, trabajando con pacientes psicóticos. Son otros los conceptos que se van generando y no se pueden generalizar. Bien, dicho esto, que tiene que ver, voy al primer tema de por qué la historia. Les dije, para mí es la primera herramienta y les acabo de decir por qué. Si uno historiza, va a ir a buscar autores que tengan que ver con la praxis que está teniendo cada uno en el hospital o en el centro de salud o donde estuviera trabajando. Nos permite no perder demasiado tiempo de nuestra vida que no está como para repetir errores o repetir experiencias que otros han tenido para descubrir algo que otros descubrieron. Creo que los desafíos que tenemos al día de hoy, estamos teniendo esto que no figura en ningún libro de grupos. Tenemos una clase, un dispositivo grupal, por Zoom con ¿cuántas personas? 59 somos. Esto no estaba. ¿Cómo mantenemos la atención? Si yo paso el PowerPoint, es lo mismo acá que si estuviéramos en círculos, y suponiendo que yo haga un PowerPoint. Es lo mismo tener que la gestualidad, la corporalidad, no, no es lo mismo. Tenemos otros desafíos, por eso digo, por eso es importante tener cuestiones de la historia. Y les digo, con que se lleven esta herramienta, para mí es fundamental porque ustedes van a escuchar un montón de cosas, pero la historia los va a llevar a poder historizar el dispositivo en el cual está trabajando con los grupos que están trabajando. Y van a tener autores que van a poder conceptualizar o habrán conceptualizado los obstáculos y las posibilidades. Segundo punto, salud mental. ¿De qué hablamos cuando hablamos de salud mental? Servicio de salud mental. La salud mental no existía hace 100 años. La salud mental, lo que había era el paradigma de la psiquiatría, que incluía no he visto si hay algún psiquiatra, debe haber, pero el 90%, 95% de quienes estábamos no tendríamos título habilitante para trabajar con pacientes y para hablar de grupos psicoterapéuticos, como es el título del programa. La salud mental tiene una fecha concreta en el mundo, que es 1948 en el mundo, cuando el tercer Congreso de Higiene Mental comienza
cambia su nombre después de la Segunda Guerra por Primer Congreso de Salud Mental. Y la salud mental es un cambio de paradigma, porque implica no trabajar solo con manicomios, no trabajar solamente con una sola teoría y un solo propietario de esta teoría, que sería el psiquiatra, y con prácticamente un solo dispositivo. La salud mental, desde la década del 30, 40 del siglo pasado hasta hoy, ha inventado la mayor parte de los dispositivos, señalo ahí porque tengo el chat de Zoom. La mayor parte de los dispositivos que ustedes están trabajando fueron inventados en los últimos 60 años. ¿Qué quiere decir? Que la salud mental implicó un salto de paradigma, y cuando se discute la actual ley de salud mental y todo, es nada más que un escalón más de consolidación de este salto de paradigma que todavía no ha concluido en ningún lado del mundo por motivos que por supuesto exceden. Dentro de las revoluciones que estuvo, la revolución de la psicofarmacología, revoluciones de los tratamientos, de las terapias familiares, de los distintos trabajos en distintos dispositivos, está lo que podemos llamar la revolución de todos los dispositivos grupales. Es impensable considerar la salud mental sin dispositivos grupales. Hasta cualquiera de ustedes que trabaje solamente en un dispositivo individual va a tener reuniones de equipo que son dispositivos grupales, que hay que volver a pensarlos como dispositivos grupales, asambleas, asambleas de trabajadores, puede haber asamblea de todo hospital, son todos dispositivos grupales que ni que hablar, he leído quienes están trabajando en territorio. En territorio son todos dispositivos grupales. Yo tengo que tener herramientas para trabajar cuando organizo una reunión, un taller, estoy hablando de todos dispositivos distintos, una asamblea, distintos dispositivos grupales. Muy sintéticamente lo van a poder buscar en las huellas de la memoria, quien quiere, después le doy la bibliografía. En la Argentina, con Enrique Carpintero, fechamos en 1957 el inicio de este pasaje de la psiquiatría a la salud mental, con la creación del Instituto Nacional de Salud Mental, con la creación en la Universidad de Buenos Aires, antes había sido en Rosario, de la carrera de psicología, que como vemos en este curso, es uno de los actores fundamentales del campo de salud mental. Y el tercer eje es que Mauricio Goldenberg gana el servicio del Lanús en octubre del 56, pero es casi el 57, que es el servicio, no fue el primer servicio, era de psicopatología, no fue el primero, pero sí el que fue más importante porque organizó distintos dispositivos, de los cuales yo he leído que ustedes van trabajando, y demostró que podía haber una salud mental y una atención de todas las problemáticas de salud mental sin necesidad de los manicomios. Esto tiene aproximadamente, esta lucha que al día de hoy seguimos, tiene 60, 70 años. Bien, este era el segundo punto y voy a hacer, dije, revolución de abordajes grupales. Carlos, vos habías mencionado algo interesante que está en la marca de origen de lo grupal, estaba también en el Lanús, que es hacer grupos no es solamente por número. No es solamente por número, pero una de las cuestiones centrales en los primeros servicios de salud mental en hospitales generales, una de las motivaciones que había era, bueno, tenemos pocos terapeutas, bueno, podemos hacer grupos, que es una forma novedosa de trabajo.
lo que se descubrió a partir de eso, que no era solo hacer número, era que los dispositivos grupales, y mencioné a Pichon-Rivière, podían tener efectividades, y voy a mencionar 2 o 3 casos, muy importantes en distintos dispositivos y distintas problemáticas. Uno, lo que descubre Pichon-Rivière, lo pueden leer, seguramente habrán leído Conversaciones con Enrique Pichon-Rivière de Vicente Citolema, si no lo han leído, la verdad vale la pena que revisen y lo vean, porque me parece, seguramente va a hablar Graciela Aciner de Pichon, Ricardo Klein, puede ser, pero Pichon-Rivière en el campo de salud mental sigue siendo alguien que fundó gran parte de los dispositivos, pero en lo grupal, sin la menor duda, creó un dispositivo propio que son los grupos operativos. Les decía, se empezó a ver, y voy a mencionar, primero el trabajo con pacientes, los que llamaríamos hoy psicóticos crónicos, donde se vio que frente al abordaje individual, el abordaje grupal, no solamente en terapias grupales, sino en distintos dispositivos grupales, era mucho más efectivo. La conclusión de esto, por ejemplo, son los hospitales de día, cuya definición clásica son grupos de terapeutas que atienden a grupos de pacientes. El hospital de día es algo que comenzó en la década del 50, en 1966 el primero fue en el Hospital Borda, que lo dirigía García Badaraco, que también inventó dispositivos como el dispositivo multifamiliar, digamos, trabajando con pacientes y con su familia. Otro ejemplo que seguramente lo tocará Susana Toporossi, adolescentes, el primer libro escrito sobre psicoterapia de grupos de adolescentes es el de Tato Pavlovsky, Psicoterapia de grupos con niños y adolescentes, donde dice que salvo alguna contraindicación, la primera indicación para un adolescente es un grupo. ¿Por qué? Por la cuestión de la identidad grupal y las identificaciones que se juegan en la adolescencia, salvo en casos graves. Digo, a partir de, bueno, tenemos pocos terapeutas, tenemos muchos pacientes, eso fue el inicio. Pero a partir de las experiencias se vio que había distintos dispositivos que tenían una efectividad, yo diría diferente, no voy a decir si mayor, pero que se lograban otras cosas que no se logran con dispositivos individuales. Bien. Son tantos los abordajes en salud mental que voy a pedirles usar el chat nuevamente. Pongan ustedes cuáles consideran que son los dispositivos grupales en salud mental en el chat. Les voy a pedir a ustedes que anoten. Anoten los que ustedes conocen o los que ustedes trabajan. Grupo terapéutico. Yo voy a ir leyendo. Si me da la velocidad y si no me escriben mucho más rápido, voy a ir leyendo. Asamblea. Ustedes piensen, dispositivos. Talleres. Grupo terapéutico, grupo de reflexión. Sigamos. Juegoteca, jornadas de salud, grupos de crecimiento. Sigamos. Grupos de orientación. Grupo de orientación serían los grupos de admisión. Psicodrama sin signo de interrogación. Sí, reunión de servicio, reunión de equipo. Talleres, grupos terapéuticos, grupos de meditación dentro de salud mental de Belgrano. Grupo terapéutico, servicio de salud mental, asambleas, residencia, grupo operativo, grupo de supervisión, grupo de estudio, grupos de autoayuda. Bien, quien me diga que hay una sola teoría y una sola forma de conceptualizar todos estos dispositivos, o miente o es reduccionista. Fíjense, grupo psicoeducativo, grupo de crianza. Fíjense
la complejidad que es entrevista grupal de investigación. Reuniones entre equipos. Hay que coordinar reuniones entre equipos. Hay que diseñarlas y coordinar. Todavía no hablé de teorías, ¿eh? Reuniones de red, jornadas de salud de grupos, grupos de admisión, es cierto, cuando hay muchos pacientes, grupo de admisión, que es una de las cosas más difíciles, pero ya les adelanto un poco. Habitualmente los grupos de admisión, al menos Hernán Kesselman, Emilio Rodríguez, hicieron grupos de admisión, grupos multidisciplinarios, entrevistas vinculares en consultorio, es cierto. Si tenemos 2 terapeutas y entrevistas vinculares, podríamos decir que es un grupo tomando sobre todo en cuenta que todos los abordajes familiares primero nacieron siendo, como se ponen en todos los libros de historia, psicoterapia del grupo familiar. La familia es el primer grupo al cual todos hemos pertenecido, con las variantes de cada uno desde ya. Bueno, consideren todos estos dispositivos. No podemos tener una sola mega teoría y una sola forma de abordar todos estos, sino que hay que poder considerar la particularidad del dispositivo para una forma de coordinación y una forma de pensar de acuerdo al objetivo que tenga. No es lo mismo el objetivo en un grupo terapéutico que una reunión de una red. No se coordina igual. No puedo, digamos, tratar como un grupo terapéutico una asamblea. Primero, un grupo terapéutico es un grupo pequeño y una asamblea es un grupo muy grande. Ahora bien, tienen todo esto que ya es un panorama bastante amplio. Si yo les digo que además tenemos que entrecruzarlo, que en todos estos dispositivos hay, y este era el tercer punto que voy a tocar, grandes teorías grupales, que puede ser desde la naciente dinámica de grupo, que en general la mayor parte de ustedes psicólogos estudia casi poniendo mala cara, diciendo que es una serie de recetas. Es una serie de recetas que hay que conocerlas como cuando cocinamos. Si no conocemos la receta para cocinar, vamos a hacer cualquier cosa. La dinámica de grupos, esta es una recomendación. Estúdienla, como decía Tato Pavlovsky de la técnica. Uno tiene que estudiarla para poder olvidársela, pero saberla. Lo que yo les dije que hizo Bauleo es el ABC de dinámica de grupos. Sin embargo, cada vez que estuve en equipos de trabajo o en grupos, no se empieza horario porque se cree que es mejor esperar y ser cortés con los que llegan tarde. Y estoy boicoteando el propio dispositivo de trabajo, sea cualquiera de estos. Esto es dinámica de grupos. Kurt Lewin que decía, no hay nada más práctico que una buena teoría. Esta es una gran teoría de grupos que uno puede decir lo que sea, pero la derivación de la dinámica de grupos al día de hoy es lo que utilizan en liderazgo, cursos de liderazgos, gente que trabaja en empresas, gente que trabaja en marketing. ¿Se imaginan que y todos ellos van a cobrar por hora de coordinación de grupo mucho más de lo que todos vamos a cobrar coordinando cualquier grupo? Si les pagan tanto, quiere decir que algo hay que conocer. Esta es una gran teoría, digo, porque Pichon tomó y abrevó bastante y leía bastante de dinámica de grupos. Otra gran teoría es el psicodrama, que es un dispositivo, pero también una teoría. Otra gran teoría es el psicoanálisis, que fertilizó los abordajes grupales, y aquí tenemos una cantidad de líneas que ustedes, por los docentes que van a tener, van a escuchar. Porque van a escuchar a Graciela Jaciner, van a escuchar a Susana Toporossi, lo van a escuchar a Carlos Barzani, me escuchan a mí. Digo, el psicoanálisis va teniendo desde Pichon-Rivière, que es toda una línea, toda otra línea que viene, y la van a ver con Graciela, a partir de Lacan.
ANSIE es otra línea, ANSIE CAES es otra línea de trabajo. Después de todo esto, además hay distintas escuelas, como la Gestalt, que Ricardo Klein toma, pero ustedes imagínense el entrecruzamiento entre todos los dispositivos y las distintas formas de abordarlo. Por supuesto, si están mareados, era lo que yo quería que sucediera. Porque ustedes dicen, bueno, en todo esto, ¿qué es lo que hacemos? Primero, y ahora voy al cuarto punto que voy a tocar, porque qué es lo que hacemos les voy a decir al final. Les dije que era una revolución lo grupal. Janine Puget y Isidoro Berenstein. ¿Ven que me olvido? Sí, es cierto. Esto es toda otra línea, Isidoro Berenstein, con el estructuralismo, y tiene toda una línea que fue hacia familia. Les voy a mencionar algunos mojones simplemente por si alguno de ustedes tiene la inquietud de ir. Si voy a mencionar mojones en la Argentina, hay que mencionar a Pillon Rivière. Pillon Rivière arma los grupos operativos a partir de su trabajo en manicomio, con pacientes que jamás conoceremos, no solo porque se murieron esos pacientes, él empieza en la década del 40, sino porque fue previo a la revolución farmacológica. Cuando Pillon agradece la revolución farmacológica, es porque puede trabajar con pacientes que no hablaban, melancolías gravísimas, pacientes catatónicos, y él trataba de... No hablaban estos pacientes. Pillon Rivière trabaja con pacientes muy graves y organiza dispositivos de trabajo con grupos operativos. Es prácticamente el padre de lo grupal en la Argentina. Es uno de los lugares donde más se desarrolló. Pillon arma los grupos operativos que empiezan con pacientes graves, pero después se aplican como dispositivo a la enseñanza, a la investigación. A la vez se organiza la asociación de grupos, donde estaba Janine Puget, entre otros, hacia mediados de la década del 50, el 54. En Buenos Aires se hace el primer Congreso Latinoamericano de Psicoterapia de Grupos en el 57, y en el 57 sale el primer libro en español, Psicoterapia de Grupo, de Enrique Grimberg, Mari Langer y Emilio Rodríguez. Estoy leyendo algunas cosas porque me voy a olvidar, pero si me olvido alguno de ustedes o alguna de ustedes va a notar. Este libro es importante, eran kleinianos y siguen a Bion. Por eso se llama psicoterapia de grupo, que era tomar el grupo como un todo. Esto es válido, o era válido, para las posturas de Bion, pero les recuerdo, Bion organiza un dispositivo y ha sido, creo que justamente criticado, y además han hecho críticas, digamos, posteriores, el hecho de tomar al grupo como si se transformara en un todo, disolviendo las singularidades que se da en un grupo. Esta es la perspectiva que había en ese momento, pero no era la única. Ya les dije que en el 66 se crea el primer hospital de día, los grupos multifamiliares de García Badaraco. También les dije lo de Tato Pavlovsky. Esta es toda una primera etapa donde se comienzan a hacer grupos, en el Lanús comienza a hacer grupos Gerardo Stein, donde empiezan a haber no solamente grupos terapéuticos en consultorios externos, sino en hospital de día, grupos terapéuticos con pacientes psicóticos, y tengo que decir a quienes de ustedes que trabajan, Carlos me va a ayudar, pero les voy a recomendar la película Comunidad de Locos de Ana Cutuli. Seguramente está en YouTube, la pueden ver, donde habla de las comunidades terapéuticas, no las comunidades terapéuticas de hoy para adictos, sino la comunidad terapéutica como se entendía en el siglo pasado. Era la forma de transformación del hospital psiquiátrico a partir de las asambleas con pacientes. Algunos de ustedes seguramente ya la vieron, pero ahí tienen cómo los dispositivos grupales, tienen formas de dispositivos grupales de trabajos con
pacientes graves y los efectos. Esta es toda la primera etapa. En los 70, para mí se da cierta consolidación donde, por ejemplo, Pavlovsky con Kesselman organizan una forma específica del psicodrama que es psicodrama psicoanalítico, donde se trabajan no solamente las escenas psicodramáticas, considerando la catarsis como ya terapéutica de por sí, gracias Carlos que pusiste el link, sino donde se trabaja a partir de la escena psicodramática, se trabaja las interpretaciones psicoanalíticas. Creo que es importante porque crean un dispositivo bastante específico y porque son ellos quienes en formación trabajan e inventan el dispositivo de trabajar con las escenas temidas del coordinador de grupos, cosa que todos los quienes coordinamos grupos las tenemos, pero ellos tienen un dispositivo específico. En ese momento se trabajan con dispositivos grupales y hay una cantidad de producción de libros en los 70. En los 70 es que se compilan los textos dispersos de Pillon, que terminan siendo los tomos del psicoanálisis en la psicología social. Armando Bauleo publica 3 o 4 libros. Los primeros libros empiezan a salir de los primeros libros de psicoterapia de pareja y de grupo familiar con orientación psicoanalítica, por ejemplo, una compilación. Tenemos varios libros que salieron, pero todo el movimiento grupalista de la Argentina, hay alguien que está en México, sí tiene un golpe, sobre todo. Primero tiene un golpe, pero les voy a decir, el golpe es el golpe del 76. Pero primero voy a decir algo importantísimo. La mayor parte de ustedes trabajan en hospitales. La mayor parte de los conceptos de los cuales estoy hablando, el humus y la tierra que los generaron fueron hospitales. Creo que esto es importante dejar en claro porque están en el terreno más fértil para la producción de dispositivos, de conceptos, de teorías y de libros. Digo esto porque no se suele decir, pero los dispositivos digamos, si uno toma Pillon Rivière Grupo Operativo, Hospicio de las Mercedes, Tato Pavlovsky, Psicoterapia de Grupos con Niños y Adolescentes. Si leen el libro, es Hospital de Niños, Experiencias con Niños, Trabajo con Adolescentes, trabajo, inclusive el psicodrama psicoanalítico, trabajo hospitalario, donde hacen, por ejemplo, psicodrama con residentes, hablando de residencia, donde trabajaban como una forma específica de intervención del grupo de residentes. Lo que les dije, comunidad de locos, los grupos, las multifamiliares vienen Hospital Borda. Esto en general no se dice, en general se sigue quedando en un lugar secundario, lo hospitalario, cuando ha sido la tierra en la cual han crecido aquí y en otros lugares del mundo las teorías más importantes del siglo XX, o al menos de la segunda mitad del siglo XX del campo de salud mental. Todo esto para decir que qué sucede en el 76 en la Argentina, el golpe de Estado que implica, en las huellas hemos contado más de 120 trabajadores de salud mental desaparecidos y alrededor de 400 estudiantes. Cuando digo trabajadores de salud mental hablo de psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, trabajadores sociales y así, trabajadores sociales y licenciados en Ciencias de la Educación, psicopedagogos, que eran quienes formaban en ese momento la Coordinadora de Trabajadores de Salud Mental. Pero particularmente la historia de lo grupal en la Argentina, esto produce un corte, porque se cierran todos los dispositivos, o se intentan cerrar la mayor parte de los dispositivos grupales y comunitarios, y esto implica desapariciones y exilios. En un texto de Rodolfo Walsh mencionan, y esto me parece bastante importante, que una de las desapariciones
Rodolfo Walsh lo toma para ejemplificar la metodología de robo de quienes hacían desaparecer, que es de un psicoanalista que trabajaba con su grupo terapéutico, que era Pancho Belagamba, atan a todos los pacientes y se los llevan y además roban todo lo que tenía en la casa. Lo tomo como un símbolo, digamos, ustedes imagínense, más de 3 grupos había que pedir permiso en hospitales porque eran considerados subversivos. Esto a los grupos ha tenido un efecto importante porque, bueno, han tenido que irse, les mencioné 3 exiliados, Armando Bauleo, Tato Pavlovsky, podría seguir, Fernando Ulloa, Emilio Rodríguez, se tuvieron que exiliar en distintos lugares del mundo, y cuando vuelve la democracia a la Argentina, lo que sucede con los dispositivos grupales es que quedan en un segundo plano. No era que fueran hegemónicos previo a esto, porque no eran hegemónicos en absoluto, pero tenían su lugar. Pero sí lo que sucedió a partir de los 80, 90 y sucede hasta el día de hoy es que lo grupal se lo considera importante, pero sigue quedando como una declaración de principios. Cuando digo una declaración de principios es que, y en este sentido voy a ser muy riguroso, para cada dispositivo grupal habría que emplear la misma cantidad de horas de estudio, de cursos y de supervisión que para los dispositivos individuales. Esto no sucede nunca, así como las encuestas hasta el día de hoy siguen diciendo que los varones cobramos más que las mujeres. Los dispositivos grupales en general se estudia menos, se supervisa menos y se hacen menos cursos y se lee menos. No adquieren. Cuando lleguemos a que un psiquiatra va a leer si va a armar un dispositivo grupal, tanto de este dispositivo como el dispositivo individual, si vamos ahí, realmente ahí podemos empezar a considerar que están en igualdad de condiciones, porque si no lo que se produce es que, bueno, anda a hacer un taller acá, hace un dispositivo allá, no sé, coordina una reunión de equipo, y todo esto parece que no tiene, imagínense la complejidad que les dije hace un ratito. Si yo tengo que pensar en una reunión de equipo, tengo que pensar en una asamblea de pacientes, tengo que pensar en un grupo terapéutico, tengo que pensar en un grupo de madres, tengo que pensar en grupos multidisciplinarios, puedo volver a leer todo. Cada dispositivo lo tengo que pensar inclusive antes, leer lo que les dije. Y ahora voy para terminar, para mí, cuáles son las herramientas básicas que creo que, y espero que en este curso profundicen. Les dije la primera, que es la historia. De cada dispositivo que ustedes tengan grupal, vayan a ver qué historia tienen. El segundo para mí es un esquema de intervención clínica, donde yo tengo que ver si voy a emplear un dispositivo grupal, poder diagnosticar la problemática, formular un dispositivo con un encuadre determinado, pertinente, que tiene que ver con la primera herramienta, con la historia. ¿Qué tarea, lo digo casi en el sentido pichoniano, hay a realizar? ¿Con qué intervenciones de coordinadores? ¿En qué espacio? ¿En qué encuadre? ¿Y cómo lo voy a supervisar e ir evaluando? Para mí, un esquema de intervención tengo que poder formularlo. Dentro de ya cualquiera de estos dispositivos grupales, ustedes lo pueden llamar de distintas maneras, uno tiene que poder ver cuáles son los distintos roles y las transferencias grupales, que son múltiples, porque además los grupalistas ampliaron el concepto de transferencia, pero este es un tema que si quieren después lo vemos, pero todos los grupalistas han hecho una ampliación. Yo tengo que poder hacer
poder diagnosticar esto o verlo, ya sea coordino una asamblea, un grupo terapéutico, un grupo de pacientes crónicos, un grupo de pacientes agudos en una sala de internación. Yo esto lo tengo que poder ver, cuáles son los distintos, cómo se mueven y cuáles son las intervenciones. La cuarta para mí herramienta es casi la que viene de nuestro lado, de lo que pocas veces se habla, que es la co-coordinación. Yo tengo que poder coordinar con otro y tengo que poder arreglar con otro. Hay muchos trabajos que esto implica, por supuesto, el trabajo con la contratransferencia de quienes coordinan. Coordinen cualquiera de los dispositivos, pero además acuerdos. Yo no puedo ir a coordinar con alguien sin llegar a ciertos acuerdos de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y cuando digo acuerdos no me puede dejar, por ejemplo, voy a decir cosas que me han sucedido, digo, si yo estoy coordinando con otra persona, llegar tarde y hacer una intervención sin tener en cuenta que se viene trabajando. Es una obviedad que con un co-coordinador tenemos que llegar y hacer casi un precalentamiento 10-15 minutos antes, esta es una herramienta básica para mí, y tenemos que dejarnos 10-15 minutos después, porque el voltaje que se trabaja en los grupos es al media y alta tensión. Es un voltaje alto con lo que se produce. Esto es todo un tema, y todo un tema que me parece que es una herramienta a trabajar. La quinta herramienta es lo que distintos autores llaman el aquí y ahora en los grupos. En los grupos nunca hay silencio. Cuando digo nunca hay silencio es porque siempre pasan cosas, porque nosotros no hablamos solo con palabras. Ustedes me están viendo mis manos y estamos aplanados por el Zoom, ¿no? O sea, consideren un encuentro grupal. Habitualmente uno dice, no, se quedan callados. No hay grupo que se quede callado. Todos vamos hablando y muchos autores trabajan, y yo creo que la mitad de lo que vamos trabajando en un grupo, sea cual fuera, tiene que ver con lo que va sucediendo en ese momento. Nosotros hablamos polifónicamente con todo nuestro cuerpo. Este es todo otro tema, pero para mí es una de las herramientas fundamentales. Uno lee distintos autores, lo van a conceptualizar distinto, pero lo que va sucediendo en el momento, no hay duda que siempre se toma. Sexta herramienta, estoy haciendo un pasaje, lo van a trabajar seguramente más, la noción de tarea. Cuando un grupo está en la tarea que tiene que hacer, lo digo de forma pichoniana y no pichonera, cuando va hacia otro lado. Cuando va hacia cualquier otro lado, es el momento pertinente de las intervenciones de los coordinadores. Mucho del trabajo del coordinador es trabajar para que el grupo empiece a trabajar. Cuando nosotros trabajamos para que el grupo trabaje en lo que tenga que trabajar. Cuando el grupo trabaja, nosotros dejamos que trabaje. Mucho de nuestro trabajo es este. En cualquiera de los dispositivos, muchas veces las intervenciones son para poder trabajar. Y por supuesto, me parece que las intervenciones es todo un tema. Yo soy de la idea de que hay que conocer las distintas clases de intervenciones. Yo no puedo hacer intervenciones que no conozca y que no tenga experiencia de haber atravesado por. O sea, no voy a poder, vamos a suponer que estuviéramos ahora todos en el Hospital Belgrano, que esto fuera un círculo. Si yo voy a hacer una escena de psicodrama, tengo que haber atravesado por cómo se interviene para primero llegar a poder hacer una escena, cuáles son las condiciones de seguridad, como decía Fernando Ulloa, Hernán Kesselman, para poder dramatizar, por ejemplo. Hay muchas veces que me ha sucedido, digo, hay escenas donde no se da el caldeamiento necesario para hacer una intervención donde uno diga, bueno, vamos a hacer una dramatización.
hay toda una preparación para llegar a una dramatización, y hay todo un trabajo dentro de la escena y posterior. Estoy tomando una sola forma de intervención. Vale lo mismo para las intervenciones verbales, señalamientos. Digo, lo grupal tiene un polimorfismo, imagínense, van a poder leer una cantidad de intervenciones posibles que si uno no las conoce, jamás la va a poder aplicar. Bien. Y voy a retomar solo para terminar que mi mayor recomendación es, como les decía hace un ratito, para cualquier dispositivo grupal, empleen, porque si no va a quedar en el aire, empleen la misma cantidad de horas de preparación, de supervisión y de estudio que para cualquier otro dispositivo. Recién después se puede evaluar. Antes, lo que suceda en un taller o en un grupo no se puede evaluar porque no hubo las condiciones suficientes como para poder trabajar. No sé si soy claro. Si cualquier dispositivo grupal, ya sea un grupo en comunidad o un grupo terapéutico, uno dice, bueno, dejaron de venir los pacientes, recuerden lo que les dije hoy, 1 de julio. Recuerden que decía, supervisamos, pensamos, leímos, tuvimos los insumos necesarios, porque si no es como las necesidades básicas. ¿Están satisfechas las necesidades básicas para armar el dispositivo? ¿Estuvieron? Porque si no estuvieron, el problema no es que, uy, estuvo mal mi coordinador, es que no empleamos la misma vara que empleamos para cualquier otro dispositivo. Con lo de la historia y con esto, si se acuerdan de estas dos cosas, cuando armen dispositivos grupales y todo, yo me doy por satisfecho. Luego se va a recomendar bibliografía sobre intervenciones. Sí, después les voy a cortar y voy a pegar algún documento, algunas cuestiones sobre intervenciones. Toda una temática, porque para llegar a las intervenciones hay que leer algunas cuantas cosas, pero después ya voy a poner algo de bibliografía. Bien, 16:35. Voy a cumplir, como les habrán imaginado, voy a cumplir con el horario perfectamente. Empezamos 2-3 minutos después. Tenemos 25 minutos de intercambio. Levanten la mano si quieren hacer la pregunta. Háganla por el chat si tienen algo de timidez. Aunque queden escrachados con el nombre. Pero no importa. Si prefieren hacerla, yo prefiero que la hagan a viva voz, porque me siento menos solo. Gracias, Alejandro. Tal vez lo que podemos hacer respecto de lo de la bibliografía es subirla al canal de YouTube cuando subamos la clase también. Listo. Irina quiere hacer una pregunta. Sí, buenas tardes. Buenas tardes desde México. Buenas tardes. Muchas gracias. Yo tengo poca experiencia con grupos. Yo trabajaba en el refugio estatal del estado donde vivo, que es Guerrero, México. Y la única experiencia que tengo es haber trabajado con grupos de mujeres violentadas. Y una de las cosas que leí es que era bueno que en los grupos se incluyeran distintas edades y fuera algo no tan homogéneo, porque si no, se etiquetaban las mujeres como víctimas. Pertenezco a un grupo de víctimas, y entonces no se les movía de esta posición. Esa sería mi pregunta, maestra. Bien. Yo
por suerte, este curso tiene distintos docentes. Parte de esta pregunta te la va a poder contestar Susana Toperosi, que es, digamos, de las personas que más ha trabajado sobre cuestiones de abuso sexual, con cuestiones de violencia contra las mujeres, contra niños, niñas, adolescentes. Hay una parte que es específica, que yo, como no es lo que trabajo, pero sí es buena tu pregunta, porque muchas veces leemos criterios de agrupabilidad, criterios de homogeneidad y heterogeneidad, que yo me tomé el trabajo, pero sí me trabé, porque yo iba preguntando, así como he preguntado tantas veces esa misma pregunta que hizo Mariana, sobre intervenciones, bueno, de las intervenciones. Bueno, agrupabilidad, ¿cómo podemos armar grupos? Y me empecé a dar cuenta, sobre todo leyendo muchos autores, tratando de preguntarles a referentes con quienes supervisaba, me formaba, como Bauleo, Armando Bauleo, Hernán Kesselman, Tato Pavlovsky. Llegué a la conclusión que los criterios los escribieron grupalistas que trabajaron en un momento y que a ellos les quedaba, o escribieron, estos son mis criterios. Voy a dar un ejemplo. Si ustedes leen libros del siglo pasado, mediados del siglo pasado, sobre grupos terapéuticos, eran todos grupos terapéuticos que trabajaban con pacientes, entre comillas, neuróticos, en consultorios externos, sería de hospitales, con lo cual no tomaban pacientes adictos, no tomaban pacientes con rasgos psicopáticos, no tomaban pacientes que pudieran. Está bien, pero si alguien trabaja con pacientes adictos, ese criterio no le sirve. Si alguien trabaja en un hospital de día, ese criterio no le sirve. Con lo cual te diría que es posible lo que te han dicho, pero que ustedes tomen siempre, cuando van a buscar a la historia, pongan siempre entre comillas que es lo que hicieron otros que después escribieron sobre la experiencia. Porque no son criterios, esto me lo decía Armando Bauleo bien. Bueno, ¿de qué tamaño tiene que ser un grupo? Y Bauleo, que era bien pichoniano, decía, depende del grupo interno de los coordinadores. Yo trabajo perfecto con 20 y pico. Hay gente que con 20 y pico sale corriendo. Y yo trabajo con grupos con 20 pacientes, no tengo problema. Porque trabajó con grupos con 20 pacientes. En cualquier libro dice, no hay la intimidad de un grupo mediano, jamás va a tener un clima de intimidad. Y les puedo asegurar que Armando Bauleo hacía una intervención, 2 intervenciones, y en un grupo de formación, a la media hora, podía estar un clima de intimidad entre 20 y pico de personas. Fernando Ulloa lo mismo. Con lo cual, los criterios siempre fueron escritos por quienes fueron trabajando, y lo importante es poder ver lo que tú has dicho, lo puedes consultar con Susana, que también tiene mucha experiencia, digamos, con grupos multifamiliares y todo, pero que habría que ver, porque que alguien se quede en el lugar de víctima no se soluciona solamente con el dispositivo. Digo, sin meterme mucho en el tema. Pero bueno, creo que a lo largo del curso podrás ir desarrollando. ¿Alguien más levantó la mano? ¿Quién era? Me pareció. Karina. Habilítate el micrófono. A ver ahí. Sí. ¿Se escucha? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias por esto que está buenísimo. Yo le quería comentar a Irina, como a modo de comentarle, que acá en La Plata tenemos el Ministerio de las Mujeres y trabajamos dentro de distintos dispositivos, y dentro de esos distintos dispositivos que estamos trabajando y que abordamos, mayormente no se suele tener intervenciones con distintas edades ni con distintas situaciones. Mayormente las situaciones más parecidas, el abordaje es mayormente para que puedan abrirse, puedan hablar y puedan tocar los temas que cada una le incumbe dentro de sus mismas pasares, ¿no? Dentro de sus mismas situaciones. Entonces ahí hay a veces se abre más que si hay distintas personas que no tienen las mismas edades o no hayan pasado por lo mismo. Hasta ahora en algunos dispositivos dan resultado, pero como dijiste vos, Alejandro, me permito tutearte porque también soy grande, estaría esta compañera que vos nombrás para que especifique un poco más. Pero bueno, yo soy promotora territorial y hago abordajes territoriales dentro de la ciudad de La Plata y acompañamientos, y nos ha pasado eso. Y lo cuento como, o sea, lo traigo más que nada como para acompañar a lo que Irina estaba comentando. No sé si le sirve o no, pero bueno, era para intervenir en eso. Gracias. Sí, claro, gracias por compartir. Esto que acaba de suceder es lo mejor que puede suceder en un dispositivo grupal de aprendizaje, que entre ustedes vayan generando conocimiento y además que puedan ir dándose herramientas. Espero que en el curso puedan interactuar también y dar herramientas construidas horizontalmente. Emanuel, estás en el auto. Te veo en el auto. Hola, ¿qué tal? Disculpen, estoy en horario laboral. Pero, ¿qué tal? Se te escucha entrecortado. Si, no sé si... ¿Ahora se escucha bien? Sí. Mi nombre es Emanuel, yo soy trabajador social, acá de la parte de San Isidro, trabajo en la región Quinta, con el tema de la logística. Tengo el agrado de comentarles, yo hago trabajo social acá con gente con adicciones. Y a mí me sirve mucho esto porque siempre el trabajo mío es un trabajo grupal. Y siempre tengo el sistema que a veces, viste, me cuesta mucho porque la gente que yo intervengo, algunos vienen por razones voluntarias y otras veces no. Y a veces yo, digamos, tengo que incluirme entre ellos y tratar de pensar a la misma vez que piensan ellos, para tratar de ayudarlos, porque a mí me es muy difícil, digamos, que si vamos bien por la teoría, no, mucho de la gente esa es muy problemática y no tienen el sistema, y digamos, si no vienen voluntariosamente, se me complica mucho. Y siempre tengo que tratar de llevar a cabo, viste, todas las sesiones, todo, pensando en qué piensan ellos, incluirme en ellos, ¿entendés? Porque si no es muy difícil incluirlos en el sistema. Porque con el tema de las adicciones es muy jodido. Es muy jodido porque la gente que siempre viene, y que yo hablo, digamos que yo, digamos, cuando ellos empiezan a hablar conmigo, yo ya tengo que incluirme como un amigo de ellos. Ya no tengo que incluirme como profesional ni nada por digamos, el tema. Porque si yo, digamos, me meto mucho con el profesionalismo, el mismo paciente se va. Se va porque, digamos, le cuesta. Te hago una pregunta, porque es muy interesante lo que decís, y además seguramente Carlos, que es especialista en el tema de adicciones, va a saberlo mucho más. Ustedes se van dando cuenta lo distinto que son los dispositivos grupales. Cuando vos decís, no tengo que ir con el profesionalismo, ¿a qué te referís? Digamos, viste, que ellos, digamos, te ven a vos como un trabajador social, viste, algo con el tema de la psicología. Digamos que ellos, digamos, algunos sienten que le huyen, no quieren.
porque no quieren afrontar su problema, ¿viste? Ujú, Digamos que ellos no quieren afrontar, digamos, soy adicto, tengo problemas. ujú, En cambio, si entras como un amigo, te sentás, charlás, conversás como amigo, y ellos en un momento se olvidan que vos sos psicólogo, sos trabajador social, sos todo. Y es más fácil, es más fácil. Es más fácil que ellos se integren a tu sistema, que a tu ayuda. No sé si me entendés. Es más fácil. Entiendo y te agradezco porque tiene que ver con algo que cuando uno Digamos que coordina. ellos no quieren ingresar. Ujú, Ellos no quieren ingresar. Ellos no quieren estar con vos, conmigo, con él, con nadie. ¿Me entendés? Porque están cerrados, están en su mundo y a veces digamos que nosotros tenemos que buscarle la vuelta para que ellos vengan, ¿viste? Para que ellos se inserten a la sociedad. Porque hay gente, digamos, que son de mentes cerradas y cuando están en sus adicciones son otras personas. ujú. Y vos tenés que estar en los dos sistemas. Tenés que estar cuando ellos están lúcidos y cuando ellos están con adicciones. Para que ellos se integren a vos. Digamos, yo lo encuentro en estado que están con estos pacientes encima. Están con el tema de las adicciones. Yo tengo que estar con ellos. Y a la misma vez que cuando ellos están lúcidos, yo tengo que estar con ellos para que ellos se inserten a mí. Porque esas personas necesitan la confianza. Y cuando hay terapia grupal, no se acercan por miedo, timidez, digamos, porque se cierran en su mundo. Por eso le digo yo que yo cuando veo un paciente, un amigo, alguien que está con el tema, yo ya trato de formar, de ser parte de su amigo, su amistad, digamos. Quiero ganarme primero su amistad para que ellos se inserten al grupo, porque si no es muy difícil, es muy difícil. Ujú. No sé, Carlos, si vos querés decir algo, porque es tu tema, el tema adicciones. Sí, me parece que tiene que ver, por un lado, con cada situación en particular. Hay personas que, ¿por qué digo que depende de caso por caso? Hay personas que al contrario, el grupo es el lugar por el donde pueden entrar. De hecho, los grupos, digamos, más efectivos y donde más ingresan a tratamientos son los grupos de alcohólicos anónimos y narcóticos anónimos. E incluso a veces cuando uno no tiene un grupo terapéutico y tiene que trabajar en un dispositivo individual porque no tiene la posibilidad de armar grupos, el poder trabajar en conjunto con algún grupo de alcohólicos anónimos o de narcóticos anónimos permite al consumidor con problemas, digamos, de adicción, depende también del grado de adicción que tenga. Uno podría decir, con el grupo se puede sacar un clavo. A ver, Ricardo Klein lo trabaja así, él dice, con el grupo se saca un clavo con otro clavo. O sea, poder sacar la adicción se puede sacar a partir de poder identificarse con el grupo. Y tiene distintos momentos la adicción. Entonces, hay un momento donde necesita ese momento de identificación, de a todos nos pasa lo mismo, todos somos iguales, para después empezar a trabajar la alteridad y la diferencia que tiene cada uno y la singularidad que tiene cada uno respecto de esa adicción y de ese consumo. Pero bueno, es todo un capítulo, todo un curso, ¿no? Poder trabajar el tema de las adicciones y los grupos. Mi experiencia es que lo más efectivo es lo grupal, justamente, porque los otros compañeros son los que van señalando un montón de cuestiones que les pasaron antes, ¿no? Intervienen desde el lugar, a mí me pasó lo mismo que a vos. Y esto que vos decís, Emanuel, de que te ven como un amigo, justamente en un grupo donde sienten que a los demás les pasó lo mismo, permite que se abran. Esta es la experiencia que tengo yo de haber coordinado grupos con personas con problemas de adicción, ¿no? Es muy interesante esto, voy a decir algo antes de darle la palabra a Bárbara. Mariana acaba de poner en el chat lo mismo que decís vos, que es
en ciertos dispositivos grupales. Yo lo único que agregaría de lo que dijo Emanuel, que parte de la tarea del coordinador, digo, el coordinador de cualquier dispositivo, es cómo lograr un espacio que sea de confianza habilitante para la tarea. Esta es la tarea, es una de las tareas fundamentales de quien coordina el espacio. ¿Cómo logramos un clima proclive al trabajo que vamos a hacer? Que puede ser lo que Manuel decía, bueno, si me ven como un profesional, no me va, pero si me ven como alguien cercano a ellos, bueno, esto es todo un desafío, poder lograr un clima donde se pueda trabajar, que tiene que ver con formas de coordinación de acuerdo al dispositivo, como ustedes anotaron, en el cual trabajemos. Bárbara. Un pequeño comentario, bueno, primero agradecer al hospital, Carlos, Ricardo, por el espacio, Alejandro, un gusto escucharte como siempre. Un pequeño comentario en relación a cómo se mantuvieron en el tiempo grupos como Narcóticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos, con resultados terapéuticos de manera silvestre, digamos, porque son grupos coordinados por los mismos participantes de los grupos, y cómo en lo personal, desde la formación, está como más orientada, por lo menos mi formación siempre estuvo más orientada, y mis intereses estuvieron más orientados por la asistencia individual. Entonces, un poco la pregunta que me asoma a este curso. Cortaste el sonido, Bárbara. Cuando dijiste la pregunta me asoma, cortaste. Ahí está. Es cómo animarse a arrancar y por dónde, ¿viste? Porque uno va pensando, va recorriendo las instituciones y dice, estaría buenísimo armar grupo de tal cosa, estaría buenísimo armar grupo de tal otra, con la sensación de que por ahí no te da la estatura para poder atajar. ¿Qué pasa si se te brota un paciente? ¿Qué hacemos si hay que salir corriendo por tal cosa, ¿viste? ¿Por dónde? Mi pregunta, Alejandro, puntual para compartir con el grupo, sería, bueno, ¿por dónde estaría bueno animarse a empezar en términos de... ¿En qué términos? En términos de recorrido institucional, si hay que contar con 2 o 3 compañeros que tengan ganas de animarse, si da empezar por las propias reuniones de equipo, qué sé yo. A ver, dije algo en cuanto a la capacitación. Lo grupal tiene una diferencia con otros dispositivos. Uno, cuando está en un dispositivo individual, supervisa después que empezó. En lo grupal, en general, uno tiene que planificar antes, con lo cual es probable que empiece a supervisar antes del propio dispositivo, porque hay que poder imaginárselo, hay que poder pensar institucionalmente cómo se plantea, cómo se instala, suponiendo que no esté instalado el dispositivo. Es cierto que lo que vos decís, y además nos pasó mayormente, por eso le historizaba después de los 80, la atención y la formación es 99% individual. 95% si quieren que sea generoso. Con lo cual nos arman, voy a ser pichoniano, el ECRO a trabajar uno a uno. Y cuando uno trabaja en grupo, parece que se marea porque, y obviamente, si yo estoy acostumbrado, imagínense que ustedes están acostumbrados a escuchar una sola nota por vez en música, y escuchan a un grupo de música. Si toda la vida escucharon un solo cantante que canta a capela solito una canción, el día que empiezan a escuchar un grupo, ustedes dicen, no puedo escuchar todo lo que tengo que escuchar. ¿Por qué? Porque uno está acostumbrado a una sola nota, un tono de voz distinto, un tono de voz para acá, un tono de voz para acá. Lo grupal implica también poder, y esto es uno de los desafíos, y por eso me parece que el curso da en el clavo, parece decir lo que decía Carlos, dar el clavo con un tema que me parece central, que es cómo es la capacitación, porque son necesarias las capacitaciones. Para animarse son necesarias. Que digo, es distinto si yo les digo, bueno,
Pavlovsky, Bauleo, empezaron a coordinar cuando no tenían, coordinaban y después decían, bueno, está bien, vamos a hacer esto, y después vamos, leemos cómo hacen en un lado, cómo hacen en otro, y empezamos a escribir. Si leen el texto de Pavlovsky de psicoterapia de grupos niños y adolescentes, Pavlovsky lo cuenta así, que lo llama y dicen, ¿te animás a atender un grupo de, Tato lo contaba muy bien, en el grupo de niños epilépticos, se agarraban a trompadas de así, y que sola él le interpretaba kleinianamente, y hasta que les empezó a devolver los golpes, y ahí se organizó todo el grupo. Por supuesto, como dice Emilio Rodríguez, hay que ser Tato Pavlovsky para devolver los golpes. No cualquiera hace esa intervención, pero bueno, no era que, cuando uno lee, por eso es importante también leer, por eso decía lo de Pillon y todo, uno va viendo, bueno, se fueron animando a dispositivos con algunas referencias bibliográficas, con supervisiones, juntarse entre varios es importantísimo porque esto habilita a que podamos hacer. Y en ese sentido lo grupal tiene también esa potencia. Estamos casi sobre la hora. Si queda alguna pregunta o algún comentario. Yo quiero hacer una pregunta. Dale. No sé si hay alguna mano levantada porque no veo todas las pantallas. Bueno, va. No sé, me ocurrió esta cuestión. Vos decías, Alejandro, hoy bueno, hay diversos dispositivos, hay diversas teorizaciones sobre los grupos. Y pensando en una compañera psiquiatra que también me preguntaste si había psiquiatras que, bueno, no se pudo sumar hoy, pero le interesa. Pensaba si también eso da alguna particularidad, ¿no? De la disciplina de la cual venimos para trabajar en grupos. Yo supongo que no es lo mismo cómo escuchamos nosotros formados del psicoanálisis que si está formado en otra disciplina. Y en relación a eso también preguntarte que algo dijiste acerca de, siempre se me armaba la pregunta de si yo para coordinar un grupo debería pasar por la experiencia de estar en una terapia grupal. No sé, así como un análisis individual, no sé. Son dos preguntas y voy a las dos porque me parecen las dos muy importantes. Por supuesto que cada disciplina y cada perspectiva dentro de la disciplina forma una forma de coordinar. Una de las cosas y de los desafíos más, para mí, más apasionantes y que me ha sucedido es cómo uno coordina con alguien que piensa distinto, donde llega a ciertos acuerdos de qué es lo que va a hacer y cómo va a ser, porque se va armando una suerte de ecro de la coordinación. Esto es fundamental para la cuestión interdisciplina, porque interdisciplina no es una profesión más otra, sino es cómo logramos llegar a ciertos acuerdos y a ciertas cuestiones donde se respeten particularidades de cada perspectiva, con lo cual en la coordinación, y esto vale para los equipos interdisciplinarios que siguen siendo grupos. Cada vez que se habla de interdisciplina hay que considerar que lo que no se menciona es lo grupal que implica la interdisciplina. La interdisciplina no es 4 profesionales adentro de un consultorio con un paciente o con una familia. Eso no es interdisciplina. La interdisciplina, pichonianamente hablando, es más bien un grupo interno donde uno considera, como decía Pillon, que siempre daba vueltas con el fútbol, pero que es un ejemplo que el día de hoy es bastante, como uno tiene metido el equipo y sabe que si va a tirar la pelota ahí, el otro va a estar ahí para agarrar la pelota porque ese es el área, el lugar de la cancha donde juega. Y para armar un equipo no tenemos que jugar todos igual. Tenemos que saber, más o menos, tener acuerdos entre todos, que esto implica, vos jugás acá, y cada uno tiene distintas funciones. Esto es fundamental para la cuestión interdisciplinaria, que es básico para el tema salud mental. La segunda pregunta, me enganché tanto con la primera, me lo olvidé. ¿Cuál era la segunda que yo te dije? La del final. La de hacer análisis grupal, digamos. No. Perfectamente. Mira, yo creo que no es sine qua non análisis grupal. Yo creo que sí las capacitaciones donde hay dispositivos,
lo que dije de psicodrama, si a mí no me dirigen y no paso por alguna experiencia psicodramática, es medio difícil que yo pueda hacer una dramatización. Y si la voy a hacer va a ser difícil. Tengo que sentir la manito del director de psicodrama acá en mi hombro y que me haga hacer un soliloquio. Si no, voy a leer en los libros esto. Pero me parece que experiencias grupales donde sean comprometidas, donde uno pueda atravesar con intervenciones de grupalistas, uno ahí aprende kilómetros de libros. Y creo que son importantes, porque yo les conté, digo, capacitaciones con Bauleo, con que, digo, el tacto, digo, por ejemplo, dramatización, mucha gente se lanza a dramatizar. Hernán Kesselman o Tato Pavlovsky para dramatizar armaban una historia, digo, armaban todo un clima donde daban condiciones de seguridad, donde yo les garantizo que no había nadie que salía asustado después de una dramatización. ¿Por qué? Porque hacían un buen caldeamiento. Y donde además decían, nadie va a estar forzado a dramatizar si no quiere, aunque lo elijan. Explicaban perfectamente el dispositivo, daban las condiciones de seguridad para todo el mundo, y si uno atraviesa por eso, es distinto que si uno dice, bueno, vamos a hacer un role-playing o vamos a hacer una dramatización. Creo que es importante atravesar por espacios de capacitación que impliquen dispositivos grupales que uno lo toque, en estilo grupos de reflexión, distintas clases de grupos, pero que tengan, si hubiéramos tenido un encuentro presencial que podríamos tener en el próximo curso, podríamos hacer alguna cuestión, digamos, que tiene que ver con lo que yo hubiera hecho, grupos pequeños, ver cómo se coordinen, digo, uno tiene que ver más o menos cómo son los dispositivos y las formas de intervención. 17:04, tenemos que ir terminando, yo también tengo que ir terminando. Hay gente que se tiene... Nada más, Natalia Fresco, si es muy cortita. Sí, a ver, también te lanzo para vos la pregunta y el comentario, Carlos. Me quedé pensando en lo del aporte de Manuel. Por mi experiencia pasé por distintos grupos como co-coordinadora, y me parece que algo del trabajo con las personas que tienen problemáticas de consumo, a veces es interesante probar esto de mediar con alguna tarea, ¿no? La invitación a algo que tiene que ver con un hacer, más que poner ahí el saber, el profesional del lado del saber y el otro completamente aplazado por el síntoma, ¿no? Entonces, por ahí nada, tenía otras cosas para aportar, pero lo retomamos el próximo. Bueno, van a tener tiempo. Bueno, una cosita puede ser, Carlos. Sí, dale, Ricardo. Hola, Alejandro, ¿cómo Ricardo? estás? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Bien, ¿y vos? Bien. Bueno, una alegría encontrarte acá. Para nosotros es un orgullo tenerte y escucharte, como siempre, con esa claridad y agudeza en tus reflexiones. Para nosotros es la inauguración no solamente de un curso, sino de un momento, me parece muy particular, en el cual estamos indudablemente repensando prácticas. Se dijeron muchas cosas, indudablemente hay algo en la historia, como vos transmitías, que tiene que ver con esta actualidad en función hasta incluso lo que preguntaba Belén hace un ratito, ¿no? O sea, quienes crearon todas las teorías grupales fueron médicos psicoanalistas, cosas que ya no existen, digamos, porque el psicoanálisis se ha separado de la psiquiatría. Entonces, por eso la pregunta de Belén es muy pertinente, pero sin embargo, quienes crearon la grupalidad, Bauleo, Kesselman, Pavlovsky, Pillon Rivière, obviamente, todos fueron médicos psicoanalistas, que es una raza en extinción. Desde ya, eso para tenerlo en cuenta, también porque por el momento cultural, político, ideológico en el cual nos encontramos y en qué momento se han producido la forma de grupalidad. Nosotros trabajamos, los psicoanalistas también hemos trabajado y trabajamos mucho en grupo, pero no con grupos terapéuticos. Es decir, trabajamos mucho en grupo porque cualquier institución conforma un grupo, ¿no? Nosotros tenemos reuniones de equipo, reuniones de servicio, reuniones de supervisiones, reuniones de residentes, todas reuniones.
donde se hacen trabajos grupales y donde se arman tensiones grupales, ¿cómo lo vamos? ¿Viste? Como sin demasiada teoría, como vos sabés muy bien, Alejandro, cómo se arman en todos los hospitales, los equipos, este grupo que se armó ahora, como decís vos, y que estaría bueno hacerlo en forma presencial porque cambia totalmente la presencialidad desde ya. Y me parece que en un mundo y en este momento de gran individualidad, volver a trabajar sobre lógicas colectivas me parece muy interesante. Este curso me parece que nos va a permitir pensar en esas lógicas colectivas entre las cuales se encuentran los grupos terapéuticos como para revitalizar algo de lo que de alguna manera Carlos está llevando adelante muy bien en el servicio, y también por ahí Sole con los talleres de hospital de día ya hace unos años, que viene trabajando también muy bien y estudiando y trabajando sobre la grupalidad y todo lo que indudablemente tenemos que aprender todavía, quienes, como vos muy bien dijiste, nos hemos formado, sí, en el trabajo de lo individual, pero que ya sabemos, me parece que hemos avanzado, hasta incluso los psicoanalistas, que la singularidad se lee en muchos lugares, no solamente en el trabajo individual. Entonces celebro mucho que se inicie este curso. Alejandro, te reagradecemos, la verdad que como siempre, y bueno, nos volveremos a encontrar y ojalá nos encontremos en el OSPI y que pueda venir. Bárbaro. Bueno, yo, Carlos, te agradezco de nuevo, Ricardo, Jenny, digamos, gracias por el espacio y espero que se lleven muchas herramientas. Yo después, Carlos, te paso la bibliografía para subir al canal. Listo. Y yo quería, bueno, agradecer al Colegio de Psicólogos que nos facilitó el Zoom, su presidenta Andrea Fato, la vicepresidente Vera Gallegos y el secretario general Luciano Bedecarras. Y por otro lado, anunciar la próxima clase, que la daría Graciela Jaciner, que sería grupos y equipos en el hospital, dispositivos orientados al sujeto. Va a ser el viernes 22 de julio. Después sí vamos a mantener una clase por mes. Este es el único mes que hay 2 clases. Bueno. Gracias y me despido de todas y de todos. Y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Chao, Alejandro. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, Alejandro. Abra el micrófono si quieren. Hasta luego. Nos vemos la semana.